Buenos días, tardes o noches, compañeros. Mi nombre es Rolando Reyes Bravo y voy a presentarles el siguiente programa a continuación realizado para la materia Tópicos Avanzados de Programación. En este caso hicimos los ejercicios lenguaje en Java 4, 3 y 4. Bueno, comencemos. El primero decía que el usuario iba a hacer una división entre el número A con el número B y este resultado aparecería en la etiqueta aquí. Entonces, cuando el usuario pulse el botón calcular, se va a calcular la división y pues va a aparecer en la etiqueta, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Si el usuario pues introduce un valor 0 dentro del cuadro texto, perdón, del número B, pues entonces se va a mostrar un error porque no puede poner un 0 ahí. Y también si el usuario introduce un valor menor que 0, también se va a mostrar un error que tiene que ingresar un número mayor que 0. Entonces vamos a correrlo. Vemos cómo da 7. ¿Qué pasa si coloco un 0 acá? Ingresa un número diferente a 0. Okay, vamos a colocar un 2. Perdón, un 3. Ok, aquí vamos a colocar un 0. Vamos a calcular. Vemos esto. Ahora, ¿qué pasaría si colocamos un número menor a 0? Menos 8. Menos 4. Me manda un mensaje. Ingresa un número positivo. Ya, de los dos lados. Entonces, vemos como nos manda un solo mensaje porque solamente un lado es negativo. Entonces así es como quedaría el código. Pasamos con el siguiente. El siguiente es para calcular el sueldo. Entonces, por ejemplo, va a ingresar el sueldo base y los meses a trabajar y el resultado va a salir aquí. Entonces el sueldo se calcula el sueldo base menos el 10% del sueldo base por los meses. Así queda. Entonces, digamos que aquí se le puso una contraseña para que, digamos que si el usuario pone el sueldo base y los meses que trabajó, le va a pedir una contraseña. Y por ejemplo aquí en el código, vemos que la contraseña es, por ejemplo, código. Si lo podemos extraer acá. Entonces, vamos a ejecutarlo. Aquí vamos a colocar de sueldo base, no sé, unos 500. Trabajó 2 meses. Vamos a calcular. Aquí nos pone C porque pongamos la contraseña. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos otra cosa, por ejemplo, hola, lo siento, no se va a poder porque la contraseña es incorrecta. Entonces vamos a volverla a calcular y vamos a colocar la contraseña, que es en este caso código, y vemos cómo realiza la operación. Bueno, ese sería el número 2. Ahora vamos con el número 3. Se me olvidó mencionar que, por ejemplo, si tenemos aquí tenemos por ejemplo 5 y aquí 500, y colocamos vaciar, nos manda un mensaje que si deseamos borrar los datos. Si le ponemos que no, se queda. Si le ponemos cancelar, cancela. Y si le ponemos que sí, vemos cómo se elimina. Ahora vamos a ver el de masa corporal, perdón. Aquí vemos el código y por ejemplo aquí indica, aquí hace la operación matemática, indica si tienes anorexia, delgadez, obesidad o el tipo, ¿no? Entonces si hacemos, si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo. En este ejemplo podemos ingresar estos datos y por ejemplo ponemos en calcular. Por ejemplo aquí dice que tenemos obesidad mórbica, aquí sale 70. Y si le ponemos talla 2, tenemos anorexia. Si le ponemos tenemos obesidad grado 2. Y así va indicando conforme vaya colocando los datos. Por ejemplo aquí tenemos, ahí se salió, tenemos un botón vaciar y vemos como si quieres borrar los datos y le pones que sí, y vemos como ya vacía los datos. En el ejercicio número 1 del 4 hacemos un programa para que se ingrese una frase y se muestre en mayúsculas
minúsculas, números de caracteres de la frase y número de caracteres de la frase y sin contar los espacios. Aquí si digamos que el cuadro de texto está vacío, va a mandar un mensaje en pantalla de que tiene que anotar datos, claro. Vamos a correrlo. Ok, aquí ponemos, por ejemplo, me llamo Rolando y le ponemos analizar. Por ejemplo, sale en minúsculas, está al revés. Luego sale mayúscula, luego el número de caracteres y el número de caracteres sin contar espacios. Ok, aquí ya cambié el label. Ya, por ejemplo, sale minúsculas, mayúsculas, el número de caracteres totales contando espacios y el número sin contar espacios. Y así sería. En este ejercicio se va a ingresar una frase y aquí va a mostrar la posición en la que se encuentra la primera aparición de la palabra de la frase, luego la posición en que se encuentra la última aparición de la última palabra en la frase, luego va a mostrar el texto que hay de la frase antes de la primera palabra y luego va a mostrar el texto que hay en la frase después de la última palabra. Ahora vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, aquí vemos que todo está vacío. Si colocamos analizar, vemos como dice está vacío, por favor ingresar datos. Aquí colocamos la frase y ahora ingresamos la palabra de la frase, en este caso globos. Vamos a analizar. Por ejemplo, aquí sale posición inicial, posición final, el texto anterior, un globo 2, y luego la luna es un globo que se me escapó, lo del último. Y así colocamos vaciar, vemos cómo se elimina todo. Entonces ese sería el programa número del ejercicio 4 número 2. Ahora vamos con el programa número 3. En el ejercicio 4 vamos a colocar una frase y aquí vamos a indicar si la frase es igual a la palabra 1, si la frase es igual a la palabra 2, si la frase termina en la palabra 3 y si la palabra 4 está contenida en la frase. Y si no, y si está contenida va a indicar la posición en la que pues se va a encontrar. Ahora vamos a correrlo. Aquí está, ya le puse, introduce la frase, mi nombre es Rolando Reyes, vamos a ponerle por ejemplo Rolando, para que veamos. Rolando. Y bueno, aquí todo. Aquí otra palabra, por ejemplo, vemos, la frase no es igual a la palabra 1. Entonces, copiamos esto, pegamos acá, vamos a analizar, vemos cómo cambia que la frase sí es igual a la palabra 1. La frase no empieza con la palabra 2. Ya es como si cambia, la frase sí empieza con la palabra 2. Ahora la frase no termina con la palabra 3. Vamos a ponerle Reyes. Es como si termina con la palabra 3. La frase no contiene la palabra 4 porque no hay ninguna U. Vamos a ponerle es. La frase sí contiene la palabra 4 y está en la posición 10. Bueno, con eso concluimos los ejercicios realizados para la materia tópicos avanzados de programación. Muchas gracias por su atención.